rincón del mundo hay una historia que no se escriben, pero que sobreviven. Voces antiguas que se susurran al oído en noches frías. Bienvenidos a El Arte de la Leyenda, donde la oscuridad toma forma y las leyendas vuelven a respirar. Nosotros somos Jocelyn Caro, Fátima Mejía y Evelyn Reina, quienes te estaremos acompañando a lo largo de este podcast. Hoy viajaremos a un pequeño pueblo en el centro de México, donde la tierra aún guarda ecos de un pasado trágico. Allí, entre caminos de tierra y casas de adobe, vive una historia que ha sido contada por generaciones. La leyenda de la mujer en el pozo. En un pequeño pueblo rodeado por cerros y neblina, donde las calles de tierra se tiñen de rojo al atardecer, existía un antiguo pozo en las afueras. Era un lugar que los habitantes evitaban al caer la noche, no por superstición, sino por respeto, o tal vez por miedo. Cuentan los más ancianos del lugar que hace muchos años vivía una mujer joven y hermosa, llamada Isabel, quien esperaba con ilusión el regreso de su esposo, un campesino que había partido a trabajar lejos para reunir dinero. Cada tarde, Isabel caminaba hasta el pozo para llenar su cántaro y mirar hacia el horizonte, con la espera de ver aparecer a su amado. Pero los días se volvieron semanas y las semanas en meses. El hombre nunca volvió. Algunos decían que había muerto en un accidente, otros que se había enamorado de otra mujer en tierras lejanas. Sea cual fuera la verdad, Isabel nunca lo supo. Un día, destrozada por el abandono y la tristeza, Isabel se arrojó al pozo con su vestido blanco manchado de lágrimas. Desde entonces, nadie volvió a verla con vida. Lo extraño comenzó poco tiempo después, pues los niños decían que escuchaban lamentos que subían desde el pozo por las noches. Los animales se negaban a beber de esa agua. Algunos vecinos afirmaban ver, a través del reflejo del agua, el rostro de una mujer pálida, con los ojos vacíos y el cabello largo y mojado. Con el tiempo, surgió una advertencia que se transmitió de generación en generación. Si escuchas que alguien llora cerca del pozo, no te acerques, porque no es una mujer, es su espíritu buscando compañía. Un joven incrédulo llamado Mateo decidió un día comprobar la historia. Era valiente o quizás solo necio. Caminó de noche hasta el pozo. Armado con una linterna, se sentó junto al borde y esperó. Pasaron los minutos, luego las horas. Justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un leve sollozo. Encendió su linterna y apuntó hacia el interior del pozo. Nada, solo oscuridad. Entonces una mano helada le tocó el hombro. Mateo gritó, se giró y no vio a nadie. Al regresar al pueblo, pálido y tembloroso, juró no haber visto ningún rostro, pero sentía que lo observaban desde el fondo del pozo. Desde aquella noche su salud fue decayendo. No dormía y apenas comía. Decía que la mujer lo llamaba por las noches, que oía su voz repitiendo: "No me dejes sola". Días después, Mateo desapareció. Solo encontraron su linterna tirada junto al pozo. Y así, la historia volvió a empezar. Algunos dicen que el espíritu de Isabel ya no llora, ahora espera. Las leyendas no siempre buscan asustar, a veces nos advierten. El pueblo aún evita el camino del pozo, y aunque los años pasen, algunos secretos del pasado nunca dejan de llamar. Si te gustó el episodio de hoy, puedes suscribirte, darle me gusta, comentar tu leyenda favorita y compartir el video. Y recuerda que este fue El Arte de la Leyenda. Al haber escuchado estas leyendas, de verdad me encantaría revivirlas
pero en el lugar donde sucedieron las cosas y en el lugar de los hechos, para ver qué emoción o qué sensación se siente estarlas escuchando, presenciando como el escenario donde pasó todo. ¿Te atreves a caminar entre las sombras del pasado? Este sábado 21 de junio, cuando caiga la noche, las catacumbas de Morelia abrirán sus puertas para un recorrido que no olvidarás jamás. Secretos antiguos, susurros entre los muros y leyendas que cobrarán vida en la oscuridad. Únete al recorrido nocturno y descubre lo que se oculta bajo las calles de la ciudad. Cupos limitados. Inicia a las 9 p.m. Punto de encuentro, Catedral de Morelia. Vive el misterio y reserva ya. Ay, no, qué miedo. Yo me iría corriendo cuando me toquen el hombro. Yo me quedaría congelada del terror, no sabría qué hacer. Ay, no, qué miedo, chicas. Yo me iría corriendo, me daría mucho miedo. ¿Y a ustedes? Yo no sé qué haría en esa situación, siento que me quedaría congelada del terror. ¿Tú qué opinas, Jess? No, pues sí, es demasiado miedo. ¿Y quién diría que comenzó por un desamor? Todo empezó por un hombre que se fue y de tanto sentimiento decidió irse a otro mundo. Y como se sentía muy solo, pues se llevó a alguien más, pero qué miedo que te sigan y te estén diciendo cositas para asustarte y al final te atraigan al pozo y ahí quedas. Ay, no, qué miedo. Imagínate las personas del pueblo que ya de repente en la noche escuchan las voces y que tengas el miedo, vivas con miedo constante de que te hipnotice y te traiga al pozo y termines con el mismo destino. Ay, no, eso sí daría muchísimo Ay, no, miedo. qué horror. Yo me iría de vivir de ahí. Yo me iría luego con mis maletas. No me quedaría ni un día ahí después de saber qué pasó eso. Sin duda, estas historias de desamores y despechos llevan a fatales finales. Para seguir Sin duda, el desamor y el despecho llevan a trágicos finales. Y hablando de trágicos finales, les contaré una historia que estos sentimientos tan fuertes llevaron a esta persona a un trágico final. A continuación les contaré la planchada. Hace muchos años, en la década de 1930, trabajaba en un hospital de la Ciudad de México una enfermera llamada Eulalia. Era joven, bella y dedicada. Siempre llevaba su uniforme perfectamente limpio y bien planchado, y por eso todos la apodaban la planchada. Eulalia era amable, puntual y servicial. Sus pacientes la adoraban porque siempre los trataba con cariño y profesionalismo. Pero su vida cambió cuando conoció a un médico nuevo del hospital. Era apuesto, encantador y muy inteligente. Poco a poco, Eulalia se enamoró profundamente de él. El doctor le correspondió, o al menos eso aparentaba. Después de un tiempo de romance, él le prometió un matrimonio, y Eulalia, ilusionada, creyó que por fin tendría una vida feliz. Sin embargo, el médico desapareció sin explicación, dejándola humillada y con el corazón roto. Pasaron los días y Eulalia se enteró de la verdad. El médico había huido con otra mujer. La noticia destrozó su espíritu. Eulalia cambió por completo. Su amabilidad se volvió frialdad. Su sonrisa desapareció y dejó de atender bien a sus pacientes. Algunos incluso murieron por su descuido. Avergonzada y consumida por la culpa, cayó enferma y no tardó en morir. Desde entonces, comenzó a circular una extraña historia en este hospital y muchos otros en el país. El espíritu de una enfermera aparece por las noches, vestida con un uniforme blanco, perfectamente limpio y planchado. Camina en silencio por los pasillos, entra a las habitaciones de los enfermos y se queda junto a quienes están gravemente, cuidándolos
hasta su último día. Los pacientes que han sobrevivido a las situaciones críticas afirman que una enfermera diferente los atendió. Pero al preguntar por ella, nadie en el hospital sabe de quién habla. Y en ocasiones descubren que las habitaciones estaban vacías y cerradas con llave. A esta aparición se le sigue llamando la planchada. Dicen que su alma busca redimirse ayudando a los enfermos que no pudieron salvar en vida. Ay, no, qué feo eso del desamor. Y más el afectar a terceras personas y no solo el afectarte a ti. ¿Hasta dónde puede llegar el desamor o el despecho por una persona? Yo creo que por eso es importante como saber cómo controlar y separar lo personal de lo laboral para que no te ocasione problemas en tu trabajo. Sí, de verdad es muy triste esta situación. Y imagínate qué miedo con los pacientes que ahora que ya falleció ella, se les aparezca en los pasillos. O sea, qué bueno que te ayude, pero imagínate que te digan, no, esa enfermera no existe. Sí, de verdad, te haría mucho miedo, ¿verdad? Y pues sí, fue muy malo esto que hizo esta enfermera, tratando mal a los demás. Pero lo bueno fue que ya su alma buscó redimirse y ayudó, ya estando muerta, a los demás, como para buscar ganarse el cielo. Eso me parece como más o menos bien, pero sí da demasiado miedo. Les voy a contar la leyenda del Nahual. Hace muchos años, en un pequeño pueblo indígena, rodeado de montañas y selvas, vivió un hombre sabio y solitario, llamado Don Jacinto. Se decía que era un curandero, conocedor de las plantas, del cielo y de los espíritus, y de cosas que pocos se atrevían siquiera a mencionar. Los ancianos del lugar murmuraban que Don Jacinto no era un simple hombre, sino un nahual. Un nahual, según la antigua creencia mesoamericana, es una persona que posee la capacidad de transformarse en animal, jaguar, coyote, búho o cualquier otro ser del bosque. Estas personas eran guardianes, pero también podían ser temidos si usaban su poder para el mal. Cada noche, cuando la luna llena brillaba en lo alto, los perros del pueblo aullaban sin parar y los gallos cantaban antes del amanecer. Algunos campesinos juraban haber visto un enorme coyote merodeando por los sembradíos, con ojos que parecían humanos. Cuando intentaban acercarse, el animal desaparecía como el humo. Un día, un joven llamado Mateo, curioso y valiente, quiso descubrir la verdad. Se escondió entre los matorrales cerca de la casa de Don Jacinto. Pasaba la medianoche. Vio cómo el anciano salía al patio, murmuraba palabras en una lengua antigua y frente a sus ojos su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se estiró, sus manos se alargaron y su rostro se convirtió en el de un gran jaguar negro. Mateo, asustado pero maravillado, corrió al pueblo a contar lo que había visto. Pero al amanecer, Don Jacinto ya no estaba. Su casa estaba vacía, sin rastro. Solo unas huellas grandes de jaguar llevaban hacia el bosque y se perdían entre los árboles. Desde ese día, el pueblo respetó aún más la naturaleza. Nadie volvió a hablar mal del anciano ni de los nahuales. Algunos dicen que todavía en noches de luna llena se escucha el ruido lejano del jaguar en la montaña, protegiendo al pueblo desde la sombra. Les contaré la leyenda del charro negro. En los caminos solitarios de México, sobre todo en los pueblos alejados y polvorientos, se cuenta la historia de un jinete vestido de negro, elegante y majestuoso, montando sobre un caballo oscuro como la noche. A este misterioso personaje se le conoce como el charro negro. Se dice que en vida fue un hombre ambicioso, obsesionado con el poder y el dinero. Vendió su alma al diablo a cambio de riquezas sin fin. Pronto tuvo haciendas, oros, tierras, pero nunca fue feliz.
Cuando la muerte lo alcanzó, su alma no pudo descansar y quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el del más allá. Como castigo eterno, ahora debe vagar por los caminos, tentando a los viajeros para condenar también sus almas. Muchos aseguran haberlo visto aparecer justo cuando la noche es más oscura. Siempre bien vestido, con sombrero ancho, espuelas que brillan como la plata y un porte imponente. El charro negro se acerca a quienes van solos, especialmente si son avariciosos o injustos, y les ofrece ayuda, compañía o una bolsa de monedas de oro. Les dice: toma, dice con voz profunda, es tuya, no tienes que darme nada todavía. Si alguien acepta el oro, queda marcado desde ese momento. La suerte cambia, enfermedades, muertes cercanas o accidentes comienzan a suceder. Al final, el charro vuelve por lo que es suyo, el alma. Pero si la persona se niega, el charro desaparece entre el viento sin dejar rastro, aunque a veces escucha su risa lejana, como si estuviera esperando la próxima oportunidad. Muchos juran que si ves al charro negro, no debes hablarle ni aceptarle nada, y que para protegerse debes rezar y alejarte sin mirar atrás. Algunos perros lo detectan y ladran sin razón, otros simplemente huyen temblando. La moraleja de esta leyenda es que nos recuerda que la ambición desmedida y los malos actos siempre traen consecuencias, y que a veces el precio del oro puede ser el del alma. Contaré la leyenda del cadejo. Hace muchos años, en pueblos rurales de Centroamérica, la gente hablaba de una criatura misteriosa que aparecía en los caminos durante la noche. Esta criatura era conocida como el cadejo, y según la leyenda hay dos cadejos, uno color blanco y otro color negro. El cadejo blanco es un espíritu protector. Aparece a las personas buenas o inocentes, especialmente los viajeros nocturnos, borrachos o solitarios, y los protege de peligros, ladrones o espíritus malignos. Camina detrás de ellos en silencio, vigilando cada paso que dan. Aunque da miedo verlo, no hace daño. Si alguien trata de atacarlo, desaparece entre la niebla sin dejar rastro. En cambio, el cadejo negro es todo lo contrario. Es una criatura infernal, con ojos rojos como brasas y un olor a azufre que anuncia su presencia. Se dice que es el enviado del mal para castigar a las personas malvadas, borrachas, violentas o con malas intenciones. Persiguen los caminos y si logra atrapar a alguien, lo vuelve loco, lo enferma o incluso le quita la vida. El origen del cadejo es una versión que cuentan hace siglos, que había dos hermanos gemelos, uno era bueno y justo y el otro era cruel y arrogante. Cuando murieron, el cielo convirtió al hermano bueno en el cadejo blanco, y el infierno transformó al hermano malo en el cadejo negro. Desde entonces, ambos vagan por la tierra, luchando en la oscuridad, uno protegiendo y el otro destruyendo. ¿Cómo saber si alguna vez has visto al cadejo? Si ves a un perro grande, con ojos brillantes, siguiéndote en silencio y que no te ataca, puede ser el cadejo blanco. En cambio, si lo sientes como una sombra pesada, con los ojos rojos y olor a podrido, es el cadejo negro. Dicen que el cadejo no deja huellas, pero el suelo tiembla bajo sus patas. La enseñanza es que nos recuerda que siempre hay una lucha entre el bien y el mal, y que nuestras acciones determinan qué espíritu nos seguirá en la oscuridad. El silbón. Cuentan los llaneros que en las noches oscuras y silenciosas se puede escuchar un silbido extraño que va subiendo y bajando de volumen. Si lo oyes cerca, no te preocupes, está lejos. Pero si lo escuchas lejano, entonces cuídate, porque el silbón está muy cerca. Hace muchos años, en los llanos venezolanos, vivía un joven malcriado y violento. Un día le pidió a su padre que cazara un venado.
Como su padre no lo consiguió, el joven lo mató en un ataque de ira. Su abuelo, al descubrir el crimen, lo maldijo. Le hizo una terrible condena: cargar los huesos de su padre en un saco por toda la eternidad. Desde entonces, el joven se convirtió en un espíritu condenado, el Silbón, alto, flaco, como un esqueleto, con un enorme saco al hombro lleno de huesos. Vaga por los campos y pueblos, especialmente en las noches de lluvia o soledad. La Pascualita. En la ciudad de Chihuahua hay una antigua tienda de vestidos de novia llamada La Popular, ubicada en la avenida Ocampo. En uno de sus escaparates ha estado por más de 90 años un maniquí extremadamente realista que ha causado miedo y fascinación. Se le conoce como la Pascualita. Todo comenzó en 1930, cuando la dueña de la tienda, Pascuala Esparza, colocó en el aparador un nuevo maniquí con un vestido de novia. Desde el primer día, la gente notó algo extraño. El maniquí parecía demasiado real. Su piel tenía textura. Las manos mostraban detalles como uñas, pliegues e incluso venas. Pronto comenzaron los rumores. Muchos decían que no era un maniquí, sino el cadáver embalsamado de la hija de Pascuala. Según la leyenda, la joven estaba por casarse, pero el día de su boda fue picada por una araña, viuda negra, y murió trágicamente. Su madre, destrozada por el dolor, mandó embalsamar el cuerpo y lo colocó en el aparador con el vestido que usaría el día de su boda. Desde entonces, el maniquí ha estado allí, observando a quienes pasan con una mirada profunda, casi viva. La leyenda de La Llorona. Hace muchos años, en un pueblo de México, vivía una hermosa mujer llamada María. Ella se enamoró de un hombre rico, con quien tuvo 2 hijos. Al poco tiempo, el hombre la abandonó para casarse con otra mujer de su misma clase social. María, llena de dolor, enloqueció por el abandono. Una noche, en un arranque de desesperación, llevó a sus hijos al río y los ahogó. Pero al verlos sin vida, se dio cuenta del terrible error que había cometido. Lloró desconsoladamente, hasta que murió consumida por la culpa y la tristeza. Desde entonces, cuenta la gente que su alma no descansa. En las noches oscuras, se aparece cerca de los ríos y lagos, vestida de blanco y con el rostro cubierto, llorando por sus hijos. Sus lamentos se oyen entre el viento. ¡Ay, mis hijos! Y quienes las escuchan aseguran que es un mal presagio. Dicen que busca niños para reemplazar a los suyos y que si la ves, corres el riesgo de nunca volver. Hace muchos años, en un pueblo de Venezuela, vivía una mujer muy hermosa llamada Melissa. Estaba casada con un buen hombre y tenía un bebé. Todos la admiraban por su belleza, pero también tenía respeto, pues era muy seria y protectora de su familia. Un día, una mujer envidiosa le dijo a Melissa que su esposo le estaba siendo infiel. Cegada por los celos y la rabia, Melissa no quiso comprobar la verdad. Fue a su casa y en un ataque de furia mató a su esposo y a su hijo. Justo antes de morir, su esposo le gritó: «Estás maldita, porque yo nunca te traicioné». Cuando Melissa entendió lo que había hecho, cayó al suelo llorando. Desde ese día, su alma quedó condenada a vagar eternamente por la Sayona, una figura fantasmal que aparece en los caminos
vestida de blanco, con el cabello suelto y una mirada espantosa. Se dice que la sayosa se aparece a los hombres infieles o borrachos, especialmente de noche. Primero se les muestra como una mujer hermosa que pide ayuda, pero cuando el hombre baja la guardia, su rostro cambia. Sus ojos se vuelven negros, su boca se alarga y lanza un grito aterrador. Quienes han sobrevivido a su encuentro juran nunca más volver a engañar a sus esposas ni andar solos de noche. La leyenda del caminante sin rostro. En los caminos rurales, donde la neblina cubre todo como una sábana blanca, circula una historia que muchos susurran con miedo. Dicen que cuando la noche es muy oscura y el silencio es absoluto, aparece una figura misteriosa. Un hombre alto, vestido con sombrero y capa negra. Pero hay algo extraño. No tiene rostro. Donde debería estar sus ojos y nariz y boca, solo hay una sombra vacía, como un vacío sin forma. Los pocos que han cruzado su camino cuentan que el caminante se acerca lentamente a los viajeros solitarios, caminando sin prisa, como si midiera el tiempo. Si alguien tiene la valentía de hablarle o de mirarlo directamente a esa sombra, ese viajero desaparece sin dejar rastro. Se dice que el caminante sin rostro recoge las almas de aquellos que se atreven a desafiarlo. Otros creen que es un espíritu que busca compañía en su eterna soledad. Por eso, en las noches de neblina, si caminas solo y ves una sombra que se acerca, pero no puedes distinguir su rostro, no le hables, no lo sigas y sigue tu camino rápido, porque a veces lo que no tiene rostro no tiene intención de dejarte ir.